Demuestre que dos polinomios de grado menor o igual a 2 no pueden generar AP sub 2. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Voy a nombrar aquí, vamos a identificar bien quién es la hipótesis. La hipótesis sería dos polinomios de grado menor o igual a 2. De grado menor o igual a 2. Y la tesis, que sería, es lo que vamos a probar. Entonces es que esos dos polinomios no pueden generar a P sub 2. Bien, esa sería la tesis. Entonces, vamos a hacer una demostración por reducción al absurdo, ¿sí? Y para eso, entonces, lo que vamos a hacer es negar la tesis. O sea que vamos a afirmar que, vamos a suponer que sí pueden generar, o sea que esos dos polinomios sí pueden generar a P sub 2. Entonces, escribimos eso. Entonces, demostración por reducción al absurdo. Entonces, negamos la tesis. Bien, es decir, entonces nos quedaría que dos polinomios de grado menor o igual a 2 pueden generar, a P sub 2. Pueden generar o generan, ¿sí? Dos polinomios de grado 2 pueden generar a P sub 2. Bueno, entonces, como es por reducción, al absurdo, entonces hemos negado la tesis, o sea, vamos a afirmar, vamos a suponer que sí se pueden generar. Entonces, la idea es llegar a un momento en que vamos a encontrar algo que es absurdo, una contradicción, algo que no es posible. Y al llegar a eso, entonces, lo que hemos supuesto, pues no va a ser, esto que hemos supuesto no va a ser verdadero. Entonces, ya pues probaremos lo que no, o sea, probaríamos esta parte que no pueden generar. Bueno, entonces, por ahora, vamos a suponer que sí, que estos dos polinomios de grado menor o igual a 2 sí generan a P sub 2. Bueno, para eso, entonces vamos a necesitar dos polinomios, vamos a nombrar los genéricos. Entonces, sean dos polinomios de grado menor, lo que dice la hipótesis. Entonces, sean dos polinomios de grado menor o igual a 2. Menor o igual a 2. Sean dos polinomios de grado menor o igual a 2. Ok, entonces los voy a nombrar de esta forma. Los voy a nombrar, bueno, P sub X. P sub X va a ser igual, va a ser nuestro primer polinomio, va a ser igual a sub 2, X sub 2. Aquí voy a utilizar la misma letra. Y vamos a necesitar el otro polinomio, lo vamos a llamar QX. Y cambiamos aquí, los coeficientes pueden ser diferentes o pueden ser iguales, pero entonces los voy a utilizar así, así. ¿Listo? Bueno, entonces ya definido ahí. Ahora, entonces se supone que estos dos polinomios pueden generar a P sub 2. Entonces veamos lo que sigue ahí. Bueno, entonces como hemos supuesto que Px y Qx generan a P sub 2, generan a P sub 2, entonces
se cumple que para todo, aquí vamos a utilizar, lo que estamos haciendo aquí es utilizar esta definición, ahorita termino ahí de escribir. Mm, entonces, esta definición de conjunto generador, ¿sí? La estamos aplicando acá. Entonces, aquí dice, se dice que los vectores, o sea, en nuestro caso serían esos dos polinomios, de un espacio vectorial V, esos dos polinomios pertenecen aquí a P sub 2, o sea, este sería P sub 2, y estos serían nuestros polinomios, este sería el P y este sería el Q, QX. Entonces, ellos generan a todo P sub 2, si todo vector de P sub 2 se puede escribir como una combinación lineal de estos dos, de P y Q. Es decir, que para todo, aquí lo va a llamar R, este lo va a llamar, porque ya utilizamos PQ, este lo va a llamar R, que pertenece a P sub 2, a todo polinomio de P sub 2, existen unos escalares. Aquí voy a utilizar otras letras, aquí voy a utilizar las letras griegas, alfa y beta, porque como en los polinomios utilicé las letras A, entonces para que no se vaya a confundir con estas letras de aquí, ¿sí? Básicamente eso, hacemos este cambio de letra nomás. Bueno, entonces se debe cumplir esto, entonces vamos a llegar a esta ecuación de aquí. Esta es la definición que estamos utilizando ahí para este problema. Bueno, entonces ya llevado acá, entonces íbamos aquí. Entonces se cumple que para todo polinomio, bueno, voy a llamarlo de una vez Rx, ya sabemos que son polinomios, para todo Rx, y este lo vamos a definir así. Vamos a utilizar la letra C, ya hemos utilizado A y B, entonces sería Cx2, ¿sí? Para todo Rx de P sub 2, o sea que pertenece a P sub 2, se puede escribir como una combinación, lineal de P y de Q, y de Px y Qx. O sea, he hecho la traducción tal cual, lo que se ha hecho aquí. Este párrafo es usando, usando esta definición de conjunto generador. Bueno, hasta aquí. Ahora vamos aquí, es decir, para todo voy a escribir lo de los escalares y escribimos esta ecuación. Veamos cómo quedaría acá para este problema. Entonces, ahí sería, es decir, para todo Rx que pertenece a P sub 2, existen escalares alfa y beta. Entonces, aquí cambio las letras porque si coloco a sub 1 y a sub 2, se empieza a confundir con estas letras de acá. Y no, no son las mismas. Entonces, simplemente hago ese cambio pues, por las situaciones del problema ahí. Bueno, entonces existen estos escalares tales que, y armamos esa ecuación. Entonces, la ecuación nos quedaría así. Entonces, alfa lo multiplicamos por el primer polinomio más beta por el segundo polinomio. Y esto va a ser igual a Rx. Acá en la definición de allá está, la Rx está acá, pero nos queda más práctico, más eficiente colocarlo acá a la derecha. ¿Listo? Es mejor. Porque aquí va a resultar un sistema de ecuaciones, entonces es como más práctico dejarlo acá. Bueno, entonces vamos a trabajar con esta ecuación. La idea es que si efectivamente ese P y Q, si P y Q realmente generan a P sub 2, que es lo que hemos supuesto, generan a P sub 2, entonces debemos garantizar que existen estos escalares. ¿Sí? Esa es la clave, que existen. Debemos garantizar que existen alfa y beta. Vamos a llegar a un punto en que eso no se va a garantizar. O sea, no siempre se va a garantizar eso. A eso es lo que vamos a llegar, una vez te digo. Entonces empezamos a trabajar con esta ecuación. Lo primero es reemplazar los datos. Entonces nos queda alfa por P. Y P era A sub 2, X sub 2. Este era P. Más beta por Q. Es igual a E. Y R es este. Ok, bien, ahí vamos. Ahora hacemos distributiva aquí, el alfa distribuye acá y lo mismo el beta.
Y recuerden, las incógnitas son alfa y beta, que hay un montón de letras, todos son letras. Y hay que identificar y ubicarnos que las incógnitas son alfa y beta de todas esas variables y letras. Necesitamos, pues supuestamente vamos a garantizar que existen alfa y beta. Bueno, entonces vamos a ubicarlas así una vez. Primero voy a colocar A sub 2 alfa. Porque alfa, B, perdón, las A, las B y las C se supone que son números reales. Son letras, pero pues son genéricas. Bueno, entonces voy organizándolo así mejor. Así. Ok, lo mismo acá con el beta. Y igualaba al otro, el otro no cambia. Ok, bien. Ahora vamos a agrupar todos estos que se extendió aquí, lo vamos a agrupar. Las X2, las que tienen solo X y la que quedan los términos independientes. Entonces, de una vez los agrupo y saco el factor común. Y saco el factor común que sería X al lado, lo mismo con los términos semejantes de X. Y acá pues sigue siendo igual. Bueno, hemos llegado a este punto. Entonces, ¿qué sigue aquí? Resulta que esto que estoy señalando, esto que está en la izquierda, es un polinomio de grado 2 y el del lado derecho también es un polinomio de grado 2. Quiere decir que si son iguales entonces sus coeficientes. Entonces, este coeficiente de aquí es igual a C sub 2. El coeficiente de las X es igual a C sub 1. Y el coeficiente independiente es igual a C sub 0. Entonces, ¿de dónde? Voy a escribirlo así. El sistema de ecuaciones. De aquí es que resulta el sistema de ecuaciones. Que haría así. Entonces, este coeficiente es igual a C sub 2, igual a C sub 1, y el término independiente, aquí es 0, aquí es 0. Ok, este es un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es la incógnita? Recuerden, la incógnita es alfa y beta. Esas son las incógnitas, a pesar de que todas son letras. Debemos garantizar que existen alfa y beta, y así garantizaríamos que esos dos polinomios generan apesutos. Entonces, veamos qué sigue ahí. Bueno, entonces hemos quedado aquí. Recuerda, las incógnitas son alfa y beta. Entonces, ¿qué pasa con este sistema de ecuaciones? La idea es que el objetivo es garantizar que este sistema sea consistente, o sea, que siempre tenga solución, siempre, siempre. O sea, al menos que tenga única solución o infinitas soluciones. Pero resulta que este sistema de ecuaciones, así como está diseñado, no siempre tiene solución. O sea, hay ocasiones en que es inconsistente. Y como aquí la idea es que debemos garantizar que siempre, siempre existan alfa y beta. Va a haber casos en que no. Entonces, lo voy a explicar con un ejemplo, porque aquí pues está con letras y eso, pero podemos llevarlo a un ejemplo. Entonces vamos a escribir eso. Pero, voy a escribir así, pero este sistema, lo subrayo aquí, no siempre tiene solución. Entonces, habrá casos en que sí. Pero como aquí la idea es que siempre tenga solución para que se generen estos C1, C2, C sub 0, ¿sí? Pero, como te digo, pues no siempre va a ser. Entonces, veamos un ejemplo. Por ejemplo, si el sistema fuera así, ahorita, bueno, primero escribámoslo. Aquí es 2. Ese 2 me quedó así todo raro, todo chueco. Bueno, y 7, 3 alfa.
Entonces, lo que he hecho es, mira, lo que hacemos ahí es asignarle valores a los coeficientes de esos polinomios, ¿sí? Y obviamente dejamos las incógnitas que son alfa y beta. Recuerden, estos numeritos, estos números son de los polinomios, ¿no? Entonces, resulta que este sistema, pues la verdad, no tiene solución, mejor dicho. Veamos, voy a resolverlo. Es cortica la solución, veámoslo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, vamos a ver Gauss-Jordan ahí rapidito. Hacemos la matriz ampliada. Gauss-Jordan o eliminaciones, básicamente, que no la reducimos toda. Bueno, entonces como aquí ya tenemos uno, vamos a volver cero el 2 y el 3. Las operaciones son R2 menos 2R1 aplicado a R2. Entonces queda así. Al hacer esta operación, bueno, aquí nos da 0. Acá en el menos 3 nos va a quedar menos 5. Y acá en el 7 nos va a quedar menos 1. Entonces ya tú confirmas ahí, haces las operaciones, no genera gran dificultad. Y el otro, la operación sería a R3, le restamos 3 veces R1. Y aquí ya nos queda 0, acá nos va a quedar menos 1 y acá nos va a quedar menos 4. Hasta ahí lo vamos a dejar, no es necesario hacerlo todo, porque aquí ya podemos despejar rápidamente esto de aquí. Entonces miremos, entonces, ¿qué nos queda ahí? Entonces mira, nos queda, de aquí obtenemos que menos 1, la segunda columna es la de la beta, es igual a menos 4, o sea que beta es igual a 4. Ahora, de este segundo renglón, resulta que menos 5 beta es igual a menos 1. Significa que beta es igual a un quinto. Y vemos que beta tiene dos valores diferentes. Entonces, esto es que, pues es una contradicción, ¿no? Es una contradicción. ¿Qué significa esto? Que el sistema de ecuaciones, este sistemita de ejemplo que hemos tomado aquí, pues no tiene solución para alfa y beta. Entonces, por ejemplo, estos dos polinomios, se armarían aquí dos polinomios, no van a poder generar el polinomio, por ejemplo, este ya traducido a polinomio. Este es el 4x2, 7x más 8. Entonces, de aquí, de 1 y 2 y 3, y de este arma un polinomio, este otro. Entonces, este par de polinomios no van a poder generar en particular a este polinomio. O sea, obviamente, la idea es que generen a ¿qué te digo? A todo P sub 2, y efectivamente, pues hay un caso en que no. Bueno, entonces lo que te decía, o sea, este es un ejemplo, ¿no? Esto no hace parte de la demostración, o sea, es como para explicarlo. Entonces, repito ahí, ¿no? Esto no hace parte de la demostración, o sea, es explicar, porque aquí como hay letras en el sistema, entonces uno dice, pero ¿por qué no siempre tiene solución? Entonces, mira, ahí te doy un ejemplo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que este sistema no siempre tiene solución, ¿sí? Por lo tanto, mm, ahorita voy a redactar eso, ¿no? Pero ya para finalizar la idea, por lo tanto, hemos llegado a una contradicción, hemos llegado a un absurdo, o sea que lo que supusimos no es, ¿sí? Lo que se supuso ya no va a ser, ¿sí? Entonces, pues si lo que supusimos ya no es, entonces lo que estaba en inicio en el enunciado, pues sí es verdadero. O sea, esos dos polinomios no pueden generar a P sub 2. ¿Listo? Entonces vamos a escribir esa parte. Voy a escribirla, bueno, acá esto lo vamos a hacer. Esto lo voy a escribir como, esto es como una ayuda, ¿no? Como para explicar qué es lo que pasó ahí. Entonces ya acá, para finalizar, entonces habíamos dicho que este sistema, entonces vamos a escribir acá. Pero el sistema no siempre, o no siempre es consistente, ¿no? Escribámoslo así, no siempre tiene solución, ¿no? No siempre, ¿listo? No siempre tiene solución. Listo. Entonces, por lo tanto, lo supuesto no puede ser, no puede ser, o sea, lo que supusimos que sí genera, no puede ser, no puede ser. Entonces, lo otro sí se cumple, entonces, ¿sí? Entonces,
¿sí? Entonces, por reducción al absurdo, que era lo que habíamos probado, la demostración por reducción al absurdo, entonces, dos polinomios de grado menor o igual a, bueno, aquí ya me acabó la página, de igual a 2, igual a 2, aquí va a quedar todo ajustadito ahí, de igual a 2, no, no, pero ahí se alcanza ya, no generan, no pueden generar o no generan a P sub 2, ¿ok? Y ahí ya queda la demostración, ¿ok? Bueno, eso era todo. Espero haberme hecho entender, que te haya sido útil la explicación y nos vemos entonces en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.